¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Y bueno, la Comisión Lavallato recibió una nueva invitada, nada menos que Giselle Segarra, exgerente de promoción de la inversión privada del municipio capitalino, que tuvo mucho que ver con el contrato de LAMSAC o Líneas Amarillas. ¿Qué dijo básicamente esta alta funcionaria? Que este contrato fue desnaturalizado por la exalcaldesa Susana Villarán y que por supuesto se modificó también este contrato, ampliando durante 10 años más su vigencia, algo que a todas luces estaba prohibido. Vamos a ver lo mejor de su presentación aquí en este grupo de trabajo Lavallato en el Congreso de la República. Como expliqué, el proyecto tiene dos componentes. Sección 1, que es la vía de evitamiento entre el Trébol de Monterrico y Javich, 16 kilómetros, donde debía haber un corredor de alta capacidad de pasajeros o metropolitano. Y la sección 2 es una nueva vía que va más o menos desde Puente Huáscar, por donde está la fundidora, se mete al río y sale pasando la avenida, el túnel sale pasando la avenida Tacna y sigue su curso hasta cruzar Universitaria unos 300 metros más, camino al Callao. Ese es sin COSAC, porque era una vía expresa de autos. El COSAC era en evitamiento, porque era parte del estudio de corredores del JICA. Es uno de los 5 corredores de alta capacidad que habían. Esa fue la razón de tomar evitamiento. Siguiente, por favor. Dicho contrato fue desnaturalizado por la gestión de la señora Villarán desde mi punto de vista. Siguiente. Hubo un acta de acuerdos suscrita el 20 de mayo de 2011 que firmaron el gerente municipal, el gerente de la GEPIP, LAMSAC y OAS. OAS sin ser parte del contrato. Como dije, la concesionaria es LAMSAC, OAS era el constructor. Entonces, OAS firma esta acta de acuerdos mediante la cual modifican los términos del contrato cuando estaba prohibido hacerlo. La ley de iniciativas privadas y APPs, decreto 1012 y su reglamento, prohíbe modificar los contratos de concesión antes de los 3 años. No habían pasado 3 años y se firma esta acta de acuerdos sin estudios de por medio, sin sustentos de por medio, cambiando aspectos sustanciales como el retiro del COSAC, cambio de nombre, comprometiéndose a dar 10 años más de concesión. La exalcaldesa anunció ante el Consejo Municipal esta renegociación cuando el plazo estaba prohibido. Cito el artículo del decreto del reglamento de la ley de APPs que lo prohíbe. Y dicho anuncio, sin haber adenda de por medio, repito, sin haber pasado los 3 años, fue comunicado en sesión ordinaria del Consejo Metropolitano en pleno, que consta en acta número 24. Y en acta número 25, el 9 de junio de 2011, su gerente municipal señala literalmente, y puedo hacer llegar las actas, estoy mal de la garganta, sobre la renegociación. No se puede hacer una renegociación antes de los 3 años, y la hicieron. Así le llaman acta de acuerdos, porque dice que se obligan a firmar la adenda. Siguiente. La adenda 1 al contrato. No se necesitaba una adenda. A diferencia de otros proyectos, este proyecto no requería de una adenda de bancabilidad, más fondos, garantías, liberar terrenos o pagar más por el terreno. No requería, era autosostenible y se podía ejecutar perfectamente como estaba el contrato. Entonces, más allá de un cambio de nombre, ¿no?, y poner el sello de alguien en la adenda. El 13 de febrero de 2013, sin opinión del MEF, a pesar de que se cambian aspectos sustanciales del contrato, se firma esta adenda. ¿Qué se hizo en la adenda? Se amplió el plazo de la concesión de 30 a 40 años más. Se dio 1/3 más de los ingresos originalmente otorgados en explotación. Se sustituyó la obligación de LAMSAC de ejecutar el COSAC, que es un metropolitano en evitamiento. Hoy un estudio de demanda que se ha hecho señala que el corredor Panamericanas evitamiento tiene 1000 pasajeros día. Y de un plumazo se decidió retirar el corredor segregado de alta capacidad. Que si hablamos de solo evitamiento, hablamos de 500.000, 600.000 pasajeros. ¿A través de qué? De decirle al LAMSAC, a la concesionaria, que solo haga un aporte financiero en un fideicomiso, que desvíe fondos. Normalmente, cuando uno a un concesionario le negocia y le dice sustituye una obra, le digo sustituye la obra, no quiero esta, quiero esta. Pero no le digo la plata sácala y ponla a un fideicomiso de un proyecto que no se define en la adenda, Río Verde. Nunca se dice que es Río Verde. Congresista Mauricio Mulder, tiene la interrupción.
Presidente, por su intermedio preguntar justamente sobre lo que se está refiriendo y que es una pregunta que he formulado a otras personas que han venido, pero no me han sabido dar una respuesta efectiva. No sé si la señora Segarra puede tenerla. ¿Está cuantificado en términos de beneficio en el peaje lo que significa la salida del COSAC? O sea, si por la ruta de la vía de evitamiento iba a transcurrir un COSAC, obviamente iba a significar que el transporte público actual que discurre por la ruta normal, por los cuatro carriles que tiene, paga un peaje. Pero al ir el usuario por el COSAC, muchos menos usuarios iban a ver utilizando esto. Y entonces, ¿en cuánto se beneficia la concesionaria de los autos y de los micros de transporte público que discurren y pagan peaje y que no pagarían si hubiera habido un COSAC? Señora Segarra. Por su intermedio, Presidenta. La pregunta es muy pertinente. Habría que hacer un estudio específico. Yo no podría darle una respuesta, pero cuando retiran la obligación del COSAC, esta adenda realmente, si hubiera tiempo, ¿no? Uno no solo tiene algunos cambios, tiene un montón de cambios, pero un montón de cambios. No solo el COSAC, cambios chiquitos, letra menuda. Además de retirar el corredor, el COSAC, llamémosle el metropolitano, hace un cuarto carril. O sea, condenan a que ya no haya metropolitano. Dicen, no va a haber metropolitano. Podían decir que no se haga, pero además dijeron que sea el cuarto carril. Entonces, ¿qué hace esto? Generar más flujos para vehículos particulares y retirar efectivamente el corredor para el transporte público. Con un estudio específico, que no es muy complicado, se puede hacer eso. ¿En cuánto aumentó la demanda? Y, Presidenta, una repregunta, si me lo permite. ¿Y se sabe, se tiene documentación o se sabe por iniciativa de quién fue la eliminación del COSAC, del concesionario o del concedente? Obviamente es probable que sea del concesionario porque se beneficiaba, ¿no es cierto? Pero ¿se sabe? ¿Se tiene documentación? Por su intermedio. Lo que pasa es que lo atípico de esto, hace un momento expliqué, aparece de la nada un acta de acuerdos en mayo de 2011, con firmas nada más, sin referencia a informes de sustento, sin estudios de por medio. Después sacan un estudio antes de la adenda, pero es bien atípico, porque está el acta de acuerdos, sin informes, sin sustento, llega el tiempo en que se puede firmar la adenda y ahí sí hay un informe. Pero si usted compara el acta de acuerdos de mayo de 2011 a los 4 meses y medio que entró la gestión de la señora Villarán y la adenda, son exactas. Corrige un par de cositas que cuando se salió a los medios se explicó, pero que yo sepa no hay. De lo que he tenido a la vista, no hay. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Saludo a nuestra invitada, a los miembros de la comisión. Ya que estamos interrumpiéndola, yo también tengo un par de preguntas. ¿Por qué la diferencia, casi 2 años, entre el acta de acuerdos y la adenda? Para efectos de superar el problema del impedimento de modificar el término del contrato dentro de los primeros 3 años. Y segundo, si nos puede decir, la obligación es de informar al Consejo si hay una modificación en el contrato, o sea, se informa del acta de acuerdo y qué hace en estas 2 reuniones el Consejo. ¿Simplemente toma nota o se pronuncia, ratifica los acuerdos? Y por último, con esto termino, ¿qué validez tienen los acuerdos? O sea, si hay que hacer igual una adenda, me imagino que se hace porque el acta de acuerdos no tiene ninguna validez legal. Y si no la tiene, ¿qué pasa con el contrato, digamos, hasta que se firma la adenda? Señora Segarra. Por su intermedio, Presidenta. Hablemos de fechas. En mayo de 2011, a los 4 meses y medio que entra la gestión de la señora Susana Villarán, se firma el acta de acuerdos. Si las comparan, es prácticamente la adenda 1, prácticamente la misma. Ella va y anuncia, porque iba a salir a la prensa, es lo que dice el acta que he leído, y no, la felicitan, no dicen nada, toman conocimiento, dice, voy a dar un adelanto de lo que voy a decir a la prensa. En el acta siguiente, de la sesión siguiente, del 9,
ya su gerente municipal, no el gerente de promoción de inversión privada, no me acuerdo el nombre del gerente de ese entonces, se presenta y hace una exposición. Y están las actas, o pueden pedirlas oficialmente al municipio de Lima. Y comunica, informa de la renegociación, dice. Vamos a informar la renegociación, creo que tú la tienes, no ha sido, que hace una renegociación larga, no muy larga, y explica todo. El consejo, separan algunos porque están en el acta de las intervenciones, felicitan y queda ahí. Lo que habría que hacer, yo no tengo esa información, habría que pedírsela al municipio de Lima, es revisar efectivamente qué sí se ejecutó de esa acta de acuerdos. Lo que sí sé y le puedo decir que esa acta de acuerdos no la colgaron entre las actas que están colgadas en la página web de Invermed. Bien, y otro de los personajes conocidos, por cierto, que se presentó ante el seno de este grupo de trabajo Lavallato aquí en el Congreso de la República, fue el exministro Alfredo Ferrero, quien dijo en resumen que se debió escuchar efectivamente la recomendación que hizo en su momento la Contraloría de la República, referida básicamente a la concesión que se dio en su momento también a la Interoceánica. Vamos a ver lo mejor de su presentación aquí en Expediente Odebrecht. La sesión del 4 de agosto era la sesión que se había establecido simplemente para los actos de cierre. Era simplemente ya la fecha en la que se iba a hacer el acto de cierre, porque ese día en la tarde ya se había convocado, también con anticipación, que se iba a hacer la firma del documento porque ya se habían saneado todos los problemas. Es más, tengo entendido que ya se habían hecho las invitaciones y que los invitados llegaban a Palacio ese día en la tarde, porque en teoría todo estaba bien. Y claro, lo que interviene en ese proceso para generar esta problemática o estas dudas, entre comillas, en mi opinión dudas que deben ser aclaradas y que no sostienen este tema, es que a las 10 de la mañana llega una comunicación de la Contraloría. Por lo tanto, llega al comité previo, no llega al directorio de preinversión. El comité se reunía antes, era el comité técnico de preinversión. El directorio se reúne después. Llega esta inquietud de Contraloría, sospechosamente o raramente, para no decir sospechosamente, a las 10 de la mañana del día del cierre, cuando ya estaban convocados los invitados y cuando ya está todo preestablecido. Respecto a la inquietud de conflicto de intereses de unas empresas que se supone estaban firmando el documento. Eso llega a preinversión al comité, el comité le da curso, absuelve legalmente la consulta por la vía interna, es decir, con los abogados internos de preinversión. Los abogados internos de preinversión determinan que no hay conflicto porque se trataba de empresas diferentes en la medida en que eran personas jurídicas diferentes, que se parecían en el contenido de las palabras y de las letras, sí, pero jurídicamente eran personas jurídicas diferentes. Entonces, preinversión, con informe legal que debe obrar en autos, determina que no hay problema. Para asegurarse, preinversión, de que la respuesta de la gerencia legal interna de preinversión era la adecuada, se pide una opinión de un experto, de alguien reconocido, de alguien que trabajaba el Código Procesal Civil. Y es ahí que se solicita, no recuerdo quién pide la opinión, cómo se decidió quién se le pedía la opinión, pero al final era el doctor Monroy, el encargado de dar una segunda opinión respecto de ese tema. Hay que recordar también que seguramente Preinversión, al escoger a Monroy, debe haber hecho un escaneo de diversos abogados para ver quién no tenía conflictos de intereses respecto de la empresa que firmaba, que era Odebrecht, porque es probable que seguramente la mitad de los estudios de Lima hubieran tenido conflictos de intereses y no hubiesen podido absolver la consulta por haber dado servicios a la empresa brasilera. Al final se escoge a Monroy y Monroy es contactado creo que por Percy Velarde, si mal no recuerdo, que era el gerente de la inversión, y le pregunta respecto de la consulta. La consulta se hace verbalmente primero, como suele suceder en estas cosas, y después se le dice al abogado, por favor, manda tu respuesta por escrito. Ok. Ahí viene el tema famoso de la fecha del 4 de agosto. De agosto, ¿no? De agosto. Así es. Yo quiero enseñar documentos que algunas los enseñamos en la televisión o en la prensa, pero creo que son necesarios para que se entienda cuál es la problemática. Esta es la consulta de Monroy del 4 de agosto.
tiene 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Las primeras 4 páginas y media o 5 son los antecedentes del caso que mismo Proinversión le da. La respuesta de Monroy tiene 9 líneas. Tiene 9 líneas. Probablemente un practicante de derecho pueda absolver esta consulta. Y lo que dice, que en función a lo señalado consideramos que el oficio de la Contraloría es inocuo. Monroy califica de inocuo la opinión de Contraloría respecto a la regularidad del concurso llevado a cabo por Proinversión, porque se refiere a sujetos distintos de los que conformaron los consorcios que se adjudicaron la Buena Pro. Y porque además, por lo menos en la primera de las situaciones judiciales a que se refiere la Contraloría, se evidencia que no existe juicio iniciado contra Custodio Norberto Orich. Es decir, Monroy dice en su informe del 4 de agosto que la misma opinión que ya había dicho el gerente legal de Proinversión antes de esto. Coinciden. Hubiese sido grave si Monroy hubiese dicho lo contrario. Ahí hubiese puesto al Comité de Proinversión en una disyuntiva, incluso con la posibilidad de suspender la sesión. Porque si Monroy decía una cosa diferente, probablemente el Comité de Proinversión, por más convocatoria que haga, y asiste Toledo y todos los señores en Palacio, el Comité de Proinversión, por lo menos mi persona, no hubiese dado pie o no hubiese aprobado la firma de ningún contrato con una observación distinta de Monroy a la que tenía Proinversión. Yo lo que quiero definir es, digamos, pongamos las cosas en términos generales. Si en cualquier otro tema un funcionario público tiene que decidir algo y recibe una carta de la Contraloría, ese funcionario público puede llamar a un amigo abogado y decirle, oye, la Contraloría me ha dicho esto, el amigo abogado le manda un informe en sentido contrario y uno puede decir libremente, ya bueno, como mi amigo me ha dicho de que sí lo puedo hacer y me aviento a hacerlo, cuando lo de la Contraloría debe ser obligatorio. Y la manera de subsanar una observación de la Contraloría es con los procedimientos administrativos que la Contraloría facilita, es decir, uno va, presenta la documentación, etcétera, y subsana, porque la Contraloría no puede bloquear. Subsana, pues ya se verá, la misma empresa lo habría hecho. ¿Por qué se tomó una decisión tan precipitada? Y todos los que han venido y han hablado de este tema nos indican pues que había efectivamente, y lo cual incluso es legítimo, un interés político de que ese tema salga. Ya estábamos con bastantes movilizaciones en Puno, había muertos en el Cusco, sí, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el trazo obedeció a ese tipo de manifestaciones, pero lo cierto es que la presencia de Proinversión y de todos los que tenían que ver con este tema, incluido el señor Barata y otros, en Palacio de Gobierno, con el presidente de la República, y adicionalmente con el hecho mismo de que este tema tenía que presentarse con una gran envergadura, demuestra pues que dijeron, alguien asumió la responsabilidad de decir, no, ya, eso tiro abajo y me agarro del estudio Monroy, como si el estudio Monroy fuese un funcionario público, es un estudio particular. Entonces, el riesgo de la toma de esa decisión, al final los terminó envolviendo a toditos, porque si después ya hemos sabido de que el presidente de la República pidió una coima por eso, pues, y después el señor Pedro Pablo Kuczynski aparece como que uno de los que promueve el tema, y había sido él el que había promovido una exoneración de SNIP, aunque no la firmara. Entonces ya un poco como que el rompecabezas se va armando, ¿no piensa usted? A ver, congresista. Sí, quiero abonar a la pregunta porque va en el mismo sentido, señor Ferrero, sí, es que el acta de Proinversión decía teniendo a la vista el informe de Monroy. Entonces también quisiera que se ratifique en el hecho de que no tuvo a la vista el informe de Monroy, al margen de la factura, sí, la fecha, no, o sea, no tuvo a la vista. No, yo no recuerdo el informe de Monroy en ese momento. Visto, lo que sí recordamos es que se expuso. Sí, por el tema, congresista Mulder le hizo una pregunta. Sí. Quería esa respecto de ese tema, congresista Mulder, quiero indicarle de que reitero lo que dije al comienzo, que los ministros asistimos al directorio convocados para la agenda correspondiente. Pero la misma Proinversión, como es hoy día, como lo ha sido siempre, también en los anteriores gobiernos, tiene su propia funcionalidad. Es muy probable que lo que usted indica respecto de la aclaración con la Contraloría la haya hecho Contraloría en sus órganos internos. Pero en ese momento era un tema que había que decidir si seguíamos adelante, dadas las consideraciones, o no se seguía adelante. Nuevamente reitero, ya había una opinión legal interna y una opinión también externa
de un abogado de prestigio, ¿no es cierto?, que decía que no había problemas. Pero yo sigo sorprendido del hecho de que funcionarios públicos adopten criterios en contra de la Contraloría. Y cuando usted dice, nadie lo objetó, no, sí, alguien lo objetó, fue la Contraloría, pues, nada menos que la Contraloría. Y entonces asumieron una responsabilidad de decir, a ver, el informe de la Contraloría dice que no es constructora, sino constructora. Ajá, no, perdón, el informe Monroy. Pero un tema elemental no podría decir cualquier persona. Bueno, es evidente que le están quitando una C para que sea otra inscripción en registros públicos y es otra persona jurídica. Es una leguleyada, evidentemente. Es una leguleyada. Y entonces por eso es que estamos en todo esto. Y por eso es que yo al final digo, si después hemos visto el resto de la película, entonces podemos explicarnos por qué sucedieron las cosas de esa manera. Había un sí o sí que tenía que firmarse con Odebrecht en ese momento porque se le iba a pedir una coima. Y ya está la explicación, pues. Y entonces eso lleva un poco a que quizá ustedes no hayan sentido o hayan sentido que fueron utilizados, fueron presionados, alguien dijo que de todas maneras va y bueno, ustedes dijeron ya está bien, es una decisión política, o conscientemente con un informe en contra de la Contraloría dijeron muy bien, ya no importa, ese informe lo matamos al tacho y Monroy es el que nos dice qué cosa tenemos que hacer. Es consciente de eso, ¿no es cierto? Al final nos hemos visto en una situación en la que la explicación, como lo estoy señalando, ya está dada prácticamente desde el que comienza la toma de decisiones hasta que termina el pago de la coima. Señor Ferrero. No tengo nada más que decir, doctora. La verdad que la explicación que he dado es simplemente que el informe de la Contraloría fue absuelto por la gerencia legal interna, que dijo que no había inconveniente, a su parecer. El comité directivo y el comité previo determinaron que la inquietud de Contraloría era una inquietud que había sido absuelta internamente y también se pidió una opinión externa y simplemente se siguió adelante con la gestión. Y tiene razón el congresista Mulder. Evidentemente hubo importancia y dedicación de la consulta de Contraloría que se pidió una opinión adicional. Porque, nuevamente reitero, si hay una opinión interna que determina la gerencia legal que no había ningún inconveniente, como así fue, los ministros o el comité pudo haber quedado con esa opinión y decir, bueno, la Contraloría piensa esto y este tema ha quedado aclarado porque son personas jurídicas distintas. Hay una letra o dos letras de diferencia o tres, pero son personas jurídicas diferentes porque las dos están constituidas. No es una creación de un error ortográfico. Existían las personas jurídicas, solamente que eran diferentes. No se llamaban igual. Si esa es viveza de los brasileros, probablemente lo sea, pero hay que ver el contexto en que se da la situación. Estamos hablando 12 años después. En ese momento nadie preveía lo que iba a suceder y tampoco conocíamos la situación del presidente Toledo. Particularmente nunca hablé de la IRSA con el presidente en ninguna ocasión. Para terminar, ¿quién fue la persona cuya decisión resolvía todo? ¿Quién fue? ¿El presidente por inversión, el presidente de la República, el ministro de Economía? ¿Quién fue la persona que dijo, ya, vamos, después de haber leído el informe de Monroy y haberlo asumido? Es decir, cuando reciben el informe de Monroy, lo leen, ¿quién es la persona que dijo, muy bien, seguimos para adelante? No, yo no recuerdo que haya una persona, ¿no? Lo que es una decisión colectiva, es una discusión al interior del seno, porque es una decisión serán 6 o 7 miembros de Proinversión. Terminar, ¿quién fue la persona cuya decisión resolvía todo? ¿Quién fue? ¿El presidente por inversión, el presidente de la República, el ministro de Economía? ¿Quién fue la persona que dijo, ya, vamos, después de haber leído el informe de Monroy y haberlo asumido? Es decir, cuando reciben el informe de Monroy, lo leen, ¿quién es la persona que dijo, muy bien, seguimos para adelante? No, yo no recuerdo que haya una persona, ¿no? Lo que es una decisión colectiva, es una discusión al interior del seno, porque es una decisión serán 6 o 7 miembros de Proinversión. No es que era solamente ¿Qué eran una quiénes persona. en ese momento? Que yo recuerdo era Clodomiro Sánchez, ¿no? Ministro de Energía y Minas. Sí. Carlos Ferrero creo que también era. David Lemor. Ortiz, que era el ministro de Transportes. Pero Pablo Kuczynski, que era el ministro de Economía y de momento. El que habla. Señor Ferrero, su amplia experiencia en la administración pública, ¿no le dijo a usted quizás sobre la posibilidad de que a esa observación de la Contraloría administrativamente también había que responder? ¿Respondieron administrativamente a la Contraloría, así sea con el informe de 9 líneas del estudio Monroy o de Percy Velarde Zapater con respecto a la justificación de la decisión de continuar? Presidenta, esa es una buena pregunta, pero en realidad no estoy en capacidad de responderla porque, como le digo, el que debe responder eso es la Proinversión.
Usted como miembro del Consejo Directivo, ¿conoce si se respondió administrativamente? No lo conozco, la verdad. Pero sí considero que debió responderse. O sea, la plana de proinversión, que no son los ministros, ¿no es cierto? Hay un gerente, debió responder eso en algún momento, aunque sea después. La lógica y la responsabilidad administrativa, sobre todo cuando se tiene una experiencia tan grande como la suya, nos diría que de manera responsable y diligente usted debió haber verificado que se responda a la Contraloría, ya que se tomó una decisión importante. Puede que no haya sido ese el origen o el momento en el cual se determinó la coima, no lo sabemos, lo estamos investigando, pero administrativamente eso es lo que correspondía, ¿cierto? Responderle a la Contraloría. Hemos decidido porque hemos tenido tal y tal informe legal y por lo tanto nosotros vamos a proceder a no tomar en cuenta la observación que ustedes nos están haciendo llegar. Sí, considero que Proinversión debe debido responder a la observación de la Contraloría. Amigos, lo que sigue es lo mejor de Lavallato Internacional. Vamos a verlo. El presidente de Brasil, Michel Temer, ha tachado de absurdas las nuevas acusaciones de corrupción vertidas por el fiscal general del país, Rodrigo Janot, que considera que el jefe de Estado ha actuado como líder de una organización criminal desde que asumió el poder hace poco más de un año. Según Temer, Janot prosigue con su marcha irresponsable para encubrir sus errores. El Tribunal Supremo va a examinar los cargos por supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita que ha presentado el fiscal contra Temer y 6 allegados, incluidos 2 ministros. La imagen revela que nuestra organización política es dañina, explicaba Janot. Brasil es un paciente que está en tratamiento médico muy serio, que convulsiona durante el proceso curativo de la lucha contra la corrupción. Janot, cuyo mandato expira este domingo, ya acusó a Temer de corrupción pasiva el pasado mes de junio, una denuncia que rechazó y archivó el Parlamento. Esta misma institución, donde el presidente tiene sólidos apoyos, nombró como nueva fiscal general a Raquel Dodge, la primera mujer que ocupará este cargo en Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu nesta terça-feira abrir inquérito para investigar o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, além de mais 2 empresários, por suspeitas de crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. O pedido de abertura de investigação foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para apurar suspeitas de recebimento de vantagens indevidas dos envolvidos pelo suposto favorecimento da empresa Rodrimar por meio da edição do Decreto dos Portos. O pedido de abertura do inquérito chegou ao Supremo em junho e foi remetido ao ministro Edson Fachin. Ao receber o processo, o ministro entendeu que o caso deveria ser redistribuído a outro integrante da corte por não ter conexão com o inquérito que envolve Temer a partir das relações da JBS. Para Janot, a edição do decreto contemplou, ao menos em parte, as demandas de Rocha Loures em favor da Rodrimar. Bien amigos, no hay tiempo para más. Hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Los esperamos pronto con más información sobre estos actos de corrupción que remecen hoy a más de 12 países en todo el mundo. Y como siempre, a través de Congreso Televisión. Que estén bien. Hasta la próxima.